Hola a todos, soy Lala Leota y en el siguiente video les voy a contar el proyecto Vila, Mira lo que ves. Son narraciones interactivas, ilustradas y animadas para la alfabetización visual de niños, jóvenes y adultos. Gracias por mirar el video y espero que sea de su interés. Me presento, mi nombre es Catalina, yo formo parte del equipo que organiza el Encuentro Latinoamericano de Diseño y hoy los voy a acompañar moderando esta comisión titulada Hipercultura, Cibercultura, Hiperinformación, Narrativas y Prosumidores. Les cuento que esta edición del Encuentro Latinoamericano de Diseño se enmarca en la Semana Internacional de Diseño, que en esta oportunidad ofrece 2.000 contenidos y más de 160 comisiones en vivo de acceso completamente libre y gratuito. Bueno, Laura, te dejo con tus 15 minutos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto enorme ser parte de esta comisión de reflexión. Mi nombre es Laura, más bien Lala Leota. Me formé como comunicadora audiovisual en la Universidad Nacional de La Plata y como directora de arte en la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad, que hoy es parte de la Universidad de Palermo, a quien agradecemos muchísimo por este encuentro. Tengo más de 20 años de experiencia desarrollando el oficio de la comunicación gráfica en los más diversos soportes físicos, digitales. La mayor parte de mi carrera la he desarrollado como productora independiente, como profesional independiente, pero también formé parte de editoriales, de instituciones nacionales, de productoras y de agencias de publicidad. Me he especializado en redes sociales y website y recientemente, bueno, no tan recientemente, hace algunos años, me ocupo más que nada y todo lo que puedo de productos y proyectos de target infantil y juvenil e ilustración digital. Estoy aquí hoy para presentarles mi proyecto Vila, Mira lo que ves. Son narraciones interactivas para la alfabetización visual de niños, jóvenes y adultos. Este proyecto nace en un momento donde como productora y consumidora de contenidos, lo que la colega decía se llama prosumer, tuve la necesidad personal de entender más allá, más en profundidad realmente, por qué los medios de comunicación inciden en nuestras vidas de una manera inevitable, condicionando decisiones, objetivos, actitudes, formas de pensar, personalidad, etc. Y entonces, investigando, encontré ensayos, papers científicos y libros completos que desarrollan y profundizan la teoría de la alfabetización visual. Esta teoría propone otorgar al público o receptor las capacidades necesarias para decodificar y procesar críticamente los mensajes mediáticos soportados en imágenes. Y entonces, esta alfabetización contribuye a democratizar el proceso de consumo multimediático. La teoría se construye sobre la base de que el lenguaje visual es aprendido y no natural del ser humano. Cualidades naturales serían ponernos de pie o caminar. Y como el lenguaje lectoescrito, de igual modo debe ser alfabetizado. Es importante también dar a conocer que los realizadores de la comunicación masiva usamos técnicas de diferentes artes, como el cine, la música, la plástica, la literatura, por supuesto, para crear. Pero esta creación no es libre, sino funcional para transmitir una sensación, un concepto o una idea que está pautada previamente, un mensaje específico a un público determinado. Más grande es la marca para la que trabajamos, mayor es el análisis que trae la comunicación gráfica que luego nosotros vamos a ejecutar. Como ejemplo, también las publicidades no son elocuentes porque los publicistas somos graciosos y creativos y locos, sino porque la intención de la marca es ubicarse entre su público como amiga, como cómplice del consumidor, y dar que hablar en la casa o en la oficina al día siguiente. El proceso de alfabetización visual propone al público el estudio de los componentes de la imagen. Serían el punto, la línea, la forma, la textura, la iluminación, el tono, el encuadre, nuestra caja de herramientas, ¿verdad? Como diseñadores. Para que el espectador, el receptor, pueda leer y construir significado a través de lo que ve. Quiero dar un ejemplo. Creo que el recurso más humano y más dirigido es el encuadre, desde mi observación, por supuesto, todo esto. En donde, por ejemplo, nunca haríamos una comunicación de un político o un líder en general tomándolo como desde arriba, ¿no es cierto?, minimizándolo. Siempre el líder, quien nos va a indicar un buen camino, lo vamos a tomar desde abajo
magnificándolo, por lo tanto el espectador es inferior desde donde lo ve. Este tipo de reflexiones o de recursos o de por qué se hace haciendo publicidad no existe en general entre el público al que nosotros nos dirigimos, y eso es lo importante. La teoría también intenta dar luz a la conciencia de que toda aparición mediática es una representación de la realidad y no la realidad misma. Incluso en películas documentales o en los noticieros, el realizador, o sea nosotros, decide qué mostrar, elige qué mostrar y cómo hacerlo para crear una realidad determinada, dejando por fuera de su creación otros elementos y puntos de vista que no concuerden con la narración de la historia que él necesita comunicar, ¿verdad? Al igual que el lenguaje verbal y su alfabetización, la alfabetización visual propone una educación visual crítica que conlleva la adquisición de la capacidad para aceptar o rechazar significado, siempre sobre las imágenes, y maximizar la capacidad del público a la hora de elegir entre alternativas. Bien, algunos ejemplos de esto que quiero poner respecto a cómo los medios construyen realidad. Estos separadores que los noticieros nos muestran, lo urgente, lo importante, alerta, nos condicionan a escuchar la noticia ya, evidentemente, inducido el mensaje de qué debemos sentir como espectador. Cómo los medios mantienen temas vigentes. Acá en Argentina, y me encantaría tener información de cómo es en Latinoamérica en general, escuchamos meses sobre, por ejemplo, no hay sin información sobre tal caso. ¿Y eso qué noticia es? Nos mantienen un tema vigente de algún modo. O recientemente hubo tapas de revista y se sigue hablando del tema del cuerpo femenino, como que todavía incluso, bueno, hasta una gordita puede llevar su cuerpo con felicidad. En esta instancia de feminismo, en esta instancia de empoderamiento que tenemos las mujeres sobre la opinión sobre nuestro cuerpo, esos temas siguen estando vigentes. Y también respecto de las publicidades que ahora hay en el marco de pandemia, es increíble cómo se construye de manera que la narración es poética, te enmarca en algo que va a ser espectacular, ¿no es cierto? La música también parece que estuvieras ganando un mundial o similar en Argentina, lo cual es muy fuerte, y la publicidad te muestra de que estamos en crisis, de lo que viene va a ser peor, de que va a ser un esfuerzo más grande, y bueno, todos esos recursos, realmente el espectador sabe lo que hacemos y que están construidos solamente para generarles una, una sensación específica. Eso es lo que plantea la teoría. Y entonces ahora les voy a presentar directamente el proyecto Vila, Mira lo que ves. Son narraciones, historias en las que subyace como metáfora explícita estos conceptos de la alfabetización visual que les acabo de contar, con el fin de contribuir a la formación en la conciencia crítica acerca de la articulación del lenguaje visual en los medios de comunicación masiva. El proyecto está formado por narraciones ilustradas, animadas e interactivas, con tecnología transmedia. Son visualizables en plataformas digitales y libros impresos. Estas narraciones poseen una interfase común, un wiki o diccionario con su propia ficción animada. Este es el anclaje teórico y el glosario del lenguaje visual. Los personajes de esta ficción serán una especie de testigos o analistas del lenguaje visual en otras narraciones. Ahora les voy a contar un poco más. Les voy a contar la historia de la narración principal, la troncal, la que luego visita otras narraciones y analiza en esas otras historias el lenguaje visual. Es la historia de Pitu y Lakapsu, son los anfitriones del proyecto. Sucede en el sistema operativo de una tablet donde se autoejecuta un archivo conteniendo un virus mutante. Ese es Vitu, el puntito verde, ya lo van a encontrar. Que decide cambiar y ser bueno, no quiere hacer más el mal, quiere ser un buen virus. Y aún así infecta una partición del disco, una cápsula de tantas que pedaleaba sin sentido. En lugar de dañarla, cambia su rumbo y juntos se van de viaje a recorrer el mundo visual, que es el disco rígido de la tablet, y a su vez es un círculo cromático complejo con formas y texturas. En su viaje intercapsular encuentran y conocen los componentes del lenguaje visual. Cada elemento del lenguaje conforma un capítulo de la historia. Habrá uno que será el punto, la línea, otro el color, la trama, el encuadre, etc. Y en uno, por ejemplo, van al museo porque están de viaje y ahí conocen la historia de los medios de comunicación. Ok. Por eso quiero contarles ahora puntualmente sobre la marca, la construcción de la marca, algo que les va a interesar mucho porque somos todos colegas de
del diseño. Vila mira lo que vos ves, lo que el espectador ves. Esa es la construcción de la marca. Vila es vi, el virus, y la cápsula miran lo que vos ves. Estos dos personajes aparecen de manera interactiva en otras narraciones. La primera narración que ellos van a analizar al mundo donde van es al mundo de los peluqueros que cambiaron el mundo. Esto es una historia para niños, como todas las historias de este proyecto, en donde la forma, el color y el espacio son las metáforas e hilos conductores de la ficción. En la práctica me gustaría contarles que, por ejemplo, Los peluqueros que cambiaron el mundo es un libro con interacción, es decir, ciertas páginas, o va a ser, perdón, próximamente lo vamos a imprimir, ciertas páginas tienen realidad aumentada, es decir, que vía una aplicación se escanean unas páginas y en el teléfono vamos a poder ver al virus y la cápsula mirando una página de los peluqueros que cambiaron el mundo, diciendo, el color acá está utilizado de manera narrativa, está todo opaco, qué pasó, por qué es opaco, o cómo va evolucionando el color, y de esa manera analizar un libro que está pensado para ser analizado, ¿verdad? Porque está constituido por, ya les digo, estas metáforas sobre la forma del color y el espacio. A su vez, va a haber una página web que ya la tenemos muy cerca de terminar, animada en código CSS y con la narración en audios, en donde se van a poder ir pasando página por página y aparecerá una especie de call to action, diríamos, un clic para ver el video de la forma, por ejemplo, Vila y la cápsula analizando la forma o el color o el espacio dentro del libro. Una segunda narración que todavía está bien en la cocina, la estamos pensando, se va a llamar Yo tuve un amigo bajito. En esta narración, un amigo mediano admira a su amigo un poco más peticito porque él se desarrolla mucho más, corre más rápido, cuando se enoja lo escuchan mucho más fuerte, realmente su personalidad es mucho más fuerte que la del mediano, él se considera un mediano como un común, algo así, y admira a su amigo. En esta narración, el encuadre va a ser la metáfora que va a atravesar todo el cuento, porque lo que queremos decir es que depende todo del lado donde cada uno lo mire, ¿verdad? Del ángulo donde lo miren. Y, bien. Otros componentes, voy a hacer acá una pequeña pausa, otros componentes de este proyecto son encuentros realmente no virtuales, la idea en cuanto podamos hacerlos con niños, en donde podamos interactuar, opinar, ver qué opinan, qué piensan, si lo pensaron, el lenguaje, si no, por qué sus películas lo utilizan y cómo. Esos serían proyecciones de estos libros o de estas narraciones en vivo con los chicos. Y el último componente del proyecto es una aplicación, y esto sí que es ambicioso, para escanear vías públicas o publicidades o fotos que encontremos y que el algoritmo interprete y analice la imagen para sacarnos una especie de listado donde diga qué colores se utilizan, cuáles son las formas, hay gente sonriendo, qué tipografía, si es manual, si es tipo informativa, etcétera. Creo que puede ser una herramienta espectacular si, digamos, si lleva un resultado que no sea, digamos, no dé un análisis sobre la publicidad, sino simplemente los datos para que uno lo pueda entender. Como para ir cerrando, también quisiera darles una visión personal respecto del lenguaje visual y qué podemos hacer como comunicadores. Es importante tener en cuenta que en los colegios, en ninguno de los colegios existe una asignatura, colegio primario y secundario, que hable del lenguaje visual a nivel semántico. Tenemos plástica, pero prácticamente ahí los chicos no tienen idea de todo esto que les acabo de presentar. Y no existe dentro de la formación obligatoria en Argentina, por lo menos, pública, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que ponerlo dentro de nuestro circuito de charla familiar, cotidiano, hablar con los niños, digamos, viendo películas, ven una película y se pone en blanco y negro y entonces, ¿qué pasó? ¿Es el pasado? ¿Estás soñando? ¿Es un recuerdo? Podemos, con nuestro conocimiento, que es lo que nosotros estudiamos durante años para ejecutar nuestras publicidades, podemos ponerlo como un tema de comunicación, conversación, en el ámbito familiar o de educación de los chicos, sería
ideal, aunque sea de a poco, ir poniendo nuestro pequeño grano de arena. Y por otro lado, también quisiera comentarles sobre mi experiencia en relación a generar proyectos o simplemente búsquedas, ideas del orden artístico o cultural complementarios a la carrera de comunicador mediático. Por lo menos en mi experiencia, ha sido necesario para generar una especie de balance en relación a tantas veces que trabajamos con nuestra creatividad y todo lo que hemos aprendido a hacer y ejercitamos para vender o comunicar productos o servicios o ideas con las que no coincidimos plenamente, o casi nada o nada. Y entonces es necesario, es necesario para mí, por lo menos, nutrir también mi vida creativa de otros proyectos. Pueden ser pintar mandalas o sembrar tomates. Es decir, no tiene por qué ser en el ambiente donde nos desarrollamos. Respecto a toda la información del proyecto, pueden encontrar un PDF completo en el encuentro virtual. Voy a dejar luego, si quieren, a quien le interese, mis datos y los datos del proyecto para que puedan profundizar, y la bibliografía también respecto a la alfabetización visual, para que a quien le interese, que para mí es un tema fascinante, pueda profundizar. Aprovecho para agradecer a la organización, es increíble lo prolijo y la cantidad de gente que han organizado para este evento, y a mi equipo que me ha acompañado ad honorem, porque este es un proyecto autogestionado, sin fines de lucro, así que a todos los que han trabajado conmigo y siguen trabajando para que esto se ponga en marcha, muchas gracias moderadora. Muchas gracias a vos, Laura. Muy, muy interesante realmente el proyecto. Laura, si querés poner tus datos de contacto en el chat y la página del proyecto, toda la bibliografía, como decías, sería buenísimo. Y como comentaste, les recuerdo a todos los participantes que los proyectos completos se encuentran en nuestra web, palermo.edu/encuentro. Los pueden buscar ahí por el nombre del expositor o del proyecto. Se hicieron varias preguntas sobre el proyecto. Te preguntaron si habían pensado o qué piensan del alcance pedagógico del proyecto. También dónde se puede encontrar el proyecto Vila puntualmente, y más sobre el soporte digital para la historia de los peluqueros, cuándo va a estar disponible, cómo se va a poder acceder. Y por último, si crees que las narraciones pueden utilizarse como material didáctico en el aula. Ok, varias preguntas. Bueno, la primera y la última las unifico, si te parece. El público principal del proyecto, nuestro target, son niños entre 8 y 13 años aproximadamente, pero también el público secundario son educadores, profesores primarios, secundarios, terciarios y universitarios de asignaturas vinculadas con contenidos relacionados al análisis visual, introducción al análisis visual, comunicación visual, plástica, teorías de la percepción visual, publicidad, diseño, digamos, podría ser material didáctico para todas esas asignaturas en algún ejercicio, por supuesto. ¿Qué más era? Sobre los peluqueros, que es la primera narración interactiva que está bastante avanzada. Estamos desarrollando una plataforma diferente, que es una página web animada en CSS. O sea, el usuario va a poder, con botón siguiente y anterior, ver animaciones y navegar a través de la historia, y va a tener el valor agregado de tener las narraciones en locución, para accesibilidad también, ¿verdad? De todo, la mayor cantidad de usuarios que podamos. Y va a ser de acceso gratuito, van a poder ingresar desde la página web del proyecto, que es vila.com.ar, con B larga. El sitio web va a centralizar los contenidos de todas las narraciones a medida que vayamos lanzándolas. Así que a quien quiera seguirnos en redes sociales, el usuario es @vila.miraloqueves. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, invitamos a todos a que puedan ver el proyecto Vila, que fue sumamente interesante. Los invitamos a que puedan ver todos los contenidos y que se queden al resto de las comisiones en vivo. Muchísimas gracias a los participantes y a todos los expositores por haber participado.